otra, otra gran, otro gran conocimiento y trayectoria que nos va a ayudar a comprender muy bien lo que pasa con el mundo del agua mineral premium a nivel mundial, que es que ella misma administra un restaurante. Y eso muchas veces es un plus porque, o sea, ella no solo tiene la oportunidad y la capacidad de probar a nivel de laboratorio, digamos, lo que ocurre con el agua y las nuevas tendencias, sino que lo vive día a día en su práctica profesional. También quiero destacar que en esta webinar contamos con la presencia de Marco Gajich. Marco es el fundador del Blackwater Forum, uno de los espacios de encuentro más destacados a nivel mundial, en el que una vez por año las mejores marcas de agua premium del mundo se someten a un testeo de especialistas de Europa, de Asia, de Medio Oriente, y en el que se posicionan, digamos, las nuevas tendencias, calidades del agua, propiedades sensoriales, organolépticas son destacadas y esto impulsa a la industria en todo el mundo. Este año el Blackwater Forum contó con la presencia de 28 países y más de 300 marcas que lo posicionan nuevamente como un lugar de expectativa para el sector a nivel mundial. Luego de la introducción y de las primeras etapas de la conversación de Soledad, le vamos a dar la palabra a Marco también para que se presente. Dicho esto, les recuerdo que todos los que necesiten un certificado de participación de este seminario nos lo pueden solicitar a info@camaradelagua.org o cualquiera de los canales de la Cámara Argentina del Agua. Y dicho esto, entonces, le dejo la palabra a Soledad para que comience con su seminario. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Me encanta tener la posibilidad de poder hablarles. Bueno, como no sé cómo está el internet de aquí de Alemania, por favor, digan si la comunicación no está o la línea no está muy buena, entonces trataré de aumentar el volumen. Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Yo soy argentina de corazón, pero vivo ya hace mucho tiempo en Alemania y en realidad estudié traductorado, pero mi pasión siempre estuvo en la gastronomía, en la hotelería, en el hecho de estar con gente, y por eso ya hace bastante tiempo que empecé un poco a especializarme en la parte de sommelier, y ahí me enteré, entre comillas, que cuando uno dice la palabra sommelier, lo primero que uno pone en la cabeza es vino. Pero no solamente hay sommelier de vinos, así que eso va a ser un poco hoy el punto principal. Voy a hacer como una presentación así un poco corta con diferentes temas, y si se puede, entonces si tienen preguntas, claro, queremos responder a todas las preguntas, pero que tal vez lo hagan al final, así por lo menos la presentación queda como en una línea, digamos, ¿no? Y que después encantada a las preguntas que tengan, ¿no? Bueno. Es un poquito de mí. No sé si creo que alguien todavía hay que presentarse, ¿no? Antes de seguir con el curso. No sé, Sí, Gonzalo. por favor. Sí, por favor, te puedes presentar. Sería ideal. ¿No te escuché bien? Hola, Soledad. No, podés presentar de vos misma y arrancar directamente. Okay. ¿Y ya Gracias. puedo empezar Ya podés empezar. Ya ¿Ya? están todos Okay. conectados esperándote, Perfecto, ansiosos. perfecto. Gracias. Bueno, entonces les voy a presentar, a ver. No puedo presentar los folios porque no estoy. Mi pantalla dice que no me has dado libre para presentar mi presentación, no sé. Fíjate o te la paso por. Intento. No, dice que no me has dado el permiso de presentar mis folios. Bueno, no importa, lo hacemos, sí, no hay problema. Yo empecé ya hace como unos 15 años, digamos, en lo que es la parte de sommelier. No sé cuál es la profesión en general, digamos, de la gente que está hoy, por eso lo voy a hacer primero un poco general. Ok, no,
todavía no estoy, ¿ok? Em, yo siempre digo, como cualquier profesión, para poder empezar a ser sommelier, no importa en qué nivel, más allá de la pasión que uno pueda traer, bueno, tiene que tener, sí, la capacidad también orgánica, digamos, ¿no? De hacerlo. O sea que tiene también la capacidad, tiene que tener la capacidad de poder diferenciar esos diferentes gustos, bueno, y aparte, claro, las ganas de hacer toda la teoría. Pero ya para llegar a ese punto, digamos, retrocedemos unos pasitos más atrás y empiezo primero por la palabra, ¿no? Sommelier, porque hay también diferentes denominaciones, tal vez de lo que si hablamos de alguien que le gusta o que está apasionado, digamos, en estos diferentes gustos de bebida sobre todo. Y es que ya avanzamos un poco o nos retrocedemos un poco para los griegos, ellos ya conocían como esa diferencia, digamos, o alguien que pudiera tomar una diferencia en cuanto a bebidas. Y seguimos con la palabra zikma o zakma, en la que más o menos un poquito se nota ese, bueno, sommelier, digamos, y los griegos la tenían como, ahora significaba una persona que podía llevar cosas, digamos, ¿no? Los romanos, ¿no? Toman un poco esa creencia o esa cultura griega y la siguen, digamos, evolucionando, y ahí también va a ser a denominar a alguien que va a transportar algo. Y ya llegamos entonces bueno, un poco a la Europa que conocemos ahora, a Francia, y viene la palabra somme, y somme hasta el día de hoy en francés significa un animal que transporta algo. O sea, eso le llamamos a los asnos, por ejemplo, se le llaman también somme, o una palabra con la cual se los denomina. Por lo tanto, siempre hay esta cualidad de llevar algo. Y los que les tenía preparado, que bueno, se los paso después en todo caso con la presentación, hay una casa, yo vivo en Bonn, o cerca de Bonn en Alemania, que es más o menos un poco en el centro de Alemania. Ahí tenemos, históricamente hablando, éramos parte del Principado Electoral de Colonia, y hay una casa que en la puerta dice: en esta casa vive el que le transporta o el que le da el agua al príncipe elector de Colonia. Y eso es más o menos en 1750 fue construida esta casa, o sea que ya se ve ya el significado, digamos, ¿no? De la persona que se encarga del agua, por así decirlo, para el príncipe elector. A esto vamos a llegar un poco más tarde. Pero, digamos, ahí realmente se puede visitar físicamente la casa ya en la que la persona transportaba el agua para el príncipe elector. Luego pasamos un poco ya más al siglo XIX, donde se especializa un poco más, digamos, la persona que va a tratar las bebidas, y ahí ya se establece casi que entonces hablamos de vinos, ¿no? En el siglo XIX, ya cuando uno utiliza la palabra sommelier, ya casi como es un sinónimo de ya alguien que se conozca en los vinos. Hoy en día, si bien todavía está un poco así, pero aclaramos de que sommelier no es nada más que vinos. O sea, yo soy sommelier bueno, de vinos, claro, de agua, de té, de mate, y en febrero hago el examen para jugos, digamos, ¿no? O zumos, también voy a ser sommelier de zumos naturales. O sea que hoy tenemos que ser mucho más amplios, y por eso decimos que actualmente el sommelier es la persona digamos, que se encarga de las bebidas en la alta gama de gastronomía, hay que decirlo así. O sea, también, o sea, todos los restaurantes de alta gama tendrán, o es común en Europa que tengan un sommelier, como digo, pero no solamente para vinos. Em, Eso sería un ejemplo, digamos, solamente que puede hacer un sommelier, pero hay el rubro o las partes en las que pueda trabajar un sommelier es mucho más amplio que solamente en la gastronomía. Yo lo he dividido un poco en 5 puntos para que también podamos llegar un poco a esos 5 puntos. Y es que, claro, la hotelería y la gastronomía es lo que yo sobre todo hago, por eso lo voy a explicar un poco con más detalle. Pero también un sommelier puede trabajar, por ejemplo, en negocios especializados en bebidas. No solamente tiene que ser vinos, o no solamente tiene que ser agua, sino en general en bebidas también se puede utilizar un sommelier para esto. O, por ejemplo, en Alemania es muy común que los empleados que trabajan en una embotelladora de agua minerales, que también sean sommeliers. O sea, no solamente es dedicado a la gastronomía, sino que, como te digo, otra vez, que se dedique también
a la parte, digamos, de bebidas en general, si es una embotelladora, bueno, porque tiene que ver también que el agua no tenga problemas, digamos, que el gusto esté a lo largo, digamos, de los meses, de los años, siempre más o menos equilibrado. Y también, digamos, va un especialista, bueno, un sommelier. También a plantas purificadoras, o sea, no solamente a plantas embotelladoras de agua mineral, sino a plantas purificadoras, o sea, agua de red, digamos, también diríamos. Ahí también queremos que más o menos en cuanto al gusto sea más o menos estable, por eso ahí también se utilizan sommeliers, por ejemplo. Después otro punto es también eventos, ¿no? Eventos, cataciones, yo también vivo mucho de eso, digamos, hago muchos eventos y cataciones o en eventos. Eso también es un punto bastante importante para un sommelier. Y al último he puesto lo que sea el turismo, o sea, balnearios, por ejemplo, o hacer, digamos, senderismo en cuanto a aguas minerales, ¿no? De poder visitar tal vez lugares que tengan que ver con agua mineral. Eso también es un punto donde un sommelier puede estar también, bueno, con bastante trabajo. Por eso un poco como que hay que decidirse, ¿no? En qué etapa o en qué rubro uno quiere sobre todo hacer. Yo me dedico sobre todo a la parte de restaurantes y gastronomía, hotelería y a la parte del turismo, porque también tengo una empresa de turismo, entonces, claro, puedo combinar, digamos, perfectamente estos dos puntos. Pero antes de llegar, digamos, ahora he hablado un poco dónde podemos trabajar, pero ¿qué hay que hacer para llegar a ese punto? Y es que un sommelier no solamente tiene que tener la capacidad, digamos, gustativa, digamos, el aparato gustativo no solamente lo tiene que tener bastante activo, sino que para llegar al punto de ser sommelier, por ejemplo, y ahí hablo de cualquier tipo de sommelier, o sea, no hace falta que sea de aguas, pero un sommelier tiene que tener la capacidad primero, digamos, teórica de analizar el mercado, digamos, dónde voy a trabajar, a quién me contrata. Hay que ver, digamos, qué demanda hay, es necesario, digamos, este tipo de bebida o el otro. O sea, poder analizar realmente digamos, mercado y ver exactamente la demanda que hay, actividades de marketing, por ejemplo, ese es un punto importante. También, si lo ponemos, digamos, a esa persona a trabajar un poco en la parte de gastronomía, de hotelería, tiene que tener también la capacidad de hacer un menú de bebidas, ¿no? Tengo que ver si estoy, por ejemplo, para hacerlo un poco más así diferente, si estoy en un país musulmano y yo soy sommelier de vinos, bueno, obviamente que tal vez no tenga tanto éxito, y ahí me tendré que dedicar más a zumos, a tés, pero si estoy obviamente en otro sector, donde en una ciudad o en un lugar donde hay muchos viñedos, claro, ahí la demanda será mucho más grande. O sea que también tengo que tener la capacidad de esa, a ver, selección, ¿eh? De lo que necesita en ese momento la institución, por ejemplo, que me contrató. Después, muy importante, que mucha gente no lo tiene en cuenta, es la planificación primero de presupuesto, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, podría, ay, a mí me encanta esta bebida, la compramos, me encanta este vino, lo compro, me encanta esta agua, la compro, sí, pero tengo que fijarme, tengo la capacidad, digamos, económica para poder adquirir, digamos, estos productos y luego hacer el cálculo a cuánto tengo que venderlo. O sea, hay que tener muchos números también, digamos, en la cabeza para hacer este sommelier. Y bueno, y poder hacer la compra, el almacén de estos o el almacenamiento de estos productos y la distribución, digamos. O sea, tenemos que tener en cuenta, qué sé yo, si compramos, por ejemplo, agua. Bueno, en Alemania está reglamentado, el agua tiene una caducidad de 2 años, por ejemplo. Yo sé que para los vinos es otro tipo, depende del vino, cada vez mientras más añejo sea mejor, pero no es para todos los vinos. O sea que también tengo que tener una muy buena capacidad, digamos, de abstracción y para poder hacer, digamos, este almacenamiento y distribución digamos, de las bebidas a las que estoy encargada. Bueno, después que he hecho todo esto, he analizado, he hecho toda mi lista, he hecho la carta, bueno, o sea, tengo que ahora que vender al cliente.
O sea, ese es también otro punto importantísimo. Si no tengo la capacidad, digamos, de hablar con un cliente, si yo veo al cliente y me muero de la vergüenza o me da miedo hablar, entonces diría, bueno, tal vez como sommelier en ese punto para un restaurante no estoy muy adecuada, si bien tal vez tenga la capacidad teórica, pero otro punto también es importante, ¿no? Recalcar, también se lo tengo que vender al cliente. Y siempre hago un ejemplo, que tal vez les hayas pasado, que sobre todo porque conocemos, digamos, a los sommeliers de vinos. Estoy en un restaurante y tengo la carta de vinos y no tengo idea de qué voy a tomar. Y entonces pregunto qué tomo y el sommelier empieza así, porque este vino tiene, no sé, gusto de manzanas y de frutos rojos y yo lo pruebo y sinceramente hablando, no siento nada. No siento nada de lo que me han contado. O sea que tenemos que hablar la misma lengua del cliente. Eso es importantísimo. Al cliente no le importa que yo sea la mejor del mundo. Al cliente le importa pasar una noche espectacular y cuando se vaya a la casa decir, oh, la recomendación de la bebida que me dio, no importa cuál, fue divina. Y eso es lo que el trabajo hasta más importante del sommelier, digamos. Pues claro, la teoría la tengo que tener, si no, no sería sommelier, pero se la tengo que llevar al cliente. Y esto es lo que yo noto mucho en sommeliers, que todavía no está a ver, ese puente de explicarle al cliente, bueno, ¿por qué tal vez esta bebida le va a ir bien con esa comida? Y explicárselo de una forma que lo entienda, digamos, ¿no? Porque ese vocabulario específico, eso se lo dejo, lo hablo con colegas sommeliers, pero no con mi cliente. O sea que eso también hay que poner un poco el nivel, ¿no? De pasar un poco el nivel. Si he, bueno, logrado esto, bueno, entonces, como les digo, los cálculos los hemos hecho, tengo que tener también una comunicación o sea, hablamos de la comunicación externa, o sea, con el cliente, pero tan importante también es la comunicación interna. O sea, yo tengo que saber comunicarme primero digamos, el sector de ventas o de compras, digamos. Yo quiero que me compren lo que yo quiero tener, digamos, en mi carta de bebidas. Si tenemos que también tener en cuenta que qué comidas hay en el restaurante, qué se sirve en ese hotel. O sea que la comunicación interna también es muy importante y con ellos también tengo que tener a ver, cómo decir, un vocabulario para que ellos también entiendan por qué quiero esta agua, por qué quiero este jugo, por qué quiero este vino, digamos, ¿no? O sea que la comunicación, el marketing, son como las claves para un sommelier, digamos, no importa en qué área. Yo les había preparado en la presentación, pero se los paso después, no hay problema. Em, bueno, ¿cómo hago para aprender todo esto? ¿No? La parte, como te digo, gustatoria es un punto, pero tenemos tanta teoría. Acá en Alemania, si uno se quiere llamar sommelier, no importa de qué, digamos, en qué área, tenemos que tener por lo menos, más o menos 400 horas ya de un curso, digamos, ¿no? De una cualificación o de una calificación o de una formación justamente para todas estas áreas. Y todavía no hablo de específicamente una dirección, hablo solamente del sommelier en general, o sea, toda la parte, digamos, teórica. 400 horas es bastante, ahí se aprende bastante. Hay escuelas que realizan, digamos, este curso, claro, cursos un poco más cortos, más largos, tenemos en el mundo una escuela que se ha especializado mucho en este tema de sommeliers, que está aquí en Alemania, que hace poco empezó en dar cursos de español, o sea que también para eso estaría muy bien. Es una escuela que está cerca de Múnich, se llama Dömens Academy. Y es un curso, bueno, que yo puedo adquirir estas horas, ¿no? Yo puedo adquirir la teoría, pero claro, la pasión la tengo que tener, ¿no? O sea, teoría solamente no es suficiente, pero yo creo que eso es en cualquier profesión. No es solamente, digamos, para ustedes. Pero no solamente, digamos, para un sommelier. Bueno, ahora, digamos, eso es lo general para el sommelier general. Ahora yo vivo y muero por el agua. Así que ahora les hablo nada más que del agua, porque esa es mi área, digamos, favorita. Que, bueno, es muy raro que haya un sommelier de aguas, o sea, eso todavía no está tan difundido como un sommelier de vinos, por ejemplo, pero existe, ¿no? Yo existo. Y yo abrí un restaurante hace 6 años
justamente para poder, a ver, recalcar más todavía la importancia también que tiene, que es el agua dentro de la vida, digamos, que tenemos, al margen de, a ver, al margen de que, claro, sin agua no vivimos, ¿no? Es el producto más importante que tenemos en nuestra vida y casi como que lo tomamos, ay, ¿no? Como el aire para respirar, está ahí. No, no está tan ahí, digamos. Hoy en día realmente el agua está sufriendo mucho, ¿no? Y por eso es una posibilidad del ser sommelier de vinos de poder enfocar ese tema, claro, desde otro punto de vista, pero teniendo en cuenta, bueno, la importancia del agua, ¿no? En general, obviamente, sin ser sommelier. Cada país, claro, tiene otra definición, digamos, de sommelier de aguas, ¿no? O de reglamentación de aguas. Em, en cada país, lo digo, sobre todo en las diferentes tipos de aguas que tenemos, más o menos, se puede decir que en todo el mundo más o menos están las mismas, ¿no? Pero tal vez en cuanto a la denominación sea diferente. He tratado de hacerlo lo más neutral posible, porque claro, he visto que en España se denomina diferente que en Latinoamérica, así que como que cada uno de ustedes lo traduzca, entre comillas, como, bueno, como sea. Pero antes de llegar, digamos, a este sommelier de aguas, ¿por qué llegamos ahora, digamos, a esto? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia que hoy embotellamos agua mineral? Y eso también es un auge que sale en el siglo XIX, y es que la gente empieza digamos, a viajar, se descubre, o sea, al fines del siglo XVIII, principios del XIX, la gente descubre esto de viajar. Empiezan a existir trenes, empiezan a existir, digamos, barcos, muchos más, digamos, para las personas que se puedan transportar de un lugar a otro, al margen de las mercaderías. O sea que la gente va a visitar balnearios, se baña en esos balnearios y el agua les hace muy bien. Empieza a florecer lo que llamamos aguas medicinales. Claro, pero después me vuelvo a mi casa y yo quiero esta agua. Entonces se empiezan a embotellar, digamos, estas aguas, sobre todo en envases de barro, ¿no? Envases de barro se empiezan a embotellar, cosa que en el siglo XIX, cuando yo fui a visitar una de estas aguas medicinales, pudiera llevarme, bueno, estas botellas, por así decirlo, de barro, para el lugar donde yo esté viviendo. Ahí empieza, digamos, la idea de transportar un cierto tipo de agua, ¿no? Hoy, digamos, lo hemos modernizado tanto que hoy ya el enfoque, digamos, de un agua mineral hoy está para eso del bienestar, claro, ¿no? De sentirse bien, de estar saludable, pero realmente empezó bastante, como digo, en el siglo XIX. En el siglo XX empieza, bueno, el vidrio y sobre todo cuando salió las botellas de plástico, digamos, es ahí como que hubo mucho más posibilidad de transporte. Pero claro, con factores también negativos, ¿no? Hay plásticos y plásticos y no todos los plásticos están ya posibles, digamos, como para transportar el agua sin que se cambie el gusto de esa agua. Ya les explicaré un poco más tarde. Pero bueno, entonces ahí empezamos con los diferentes tipos de aguas que hay. Hay que imaginarse, a ver, la Tierra tiene diferentes napas, ¿no? O sea que si hablamos de las napas superficiales, las que están sobre todo arriba, eh, son de esas napas es las que saca en realidad o la mayor parte del agua de red. O sea, el agua que se toma normalmente, digamos así, en las casas, ¿no? Por eso esa agua, al estar bastante en la superficie, hay que filtrarla, ¿no? O sea, hay que controlarla, claro, hay que filtrarla. Creo que en Argentina le llamamos más agua de grifo, ¿no? Pero a lo que me refiero es toda esa red de distribución del agua. Para un sommelier, esa agua, digamos, no es la más importante, pero existe, o sea que tampoco no es que no la quiera nombrar, esa agua existe, o sea que por eso, digamos, la nombro ahora. Nosotros nos dedicamos más a las diferencias de aguas minerales. También les voy a pasar yo hago muchas cartas de aguas minerales, menús de aguas minerales, o sea, en mi restaurante uno puede o comer ciertas comidas y tener el agua mineral de acuerdo a la comida, o simplemente tener la carta de aguas minerales donde están ahí apuntadas, digamos, todas las aguas que tengo, los minerales que tienen, cuál es el efecto, cuál es tal vez un poco el gusto. Eso sería, digamos, en cuanto a agua, minerales naturales.
Eso es una reglamentación en la que exactamente se define que es una agua mineral natural, que eso en Argentina también vale, ¿no? Que tiene que tener un origen subterráneo, que tiene que estar, digamos, protegido de toda la contaminación de afuera. Tiene que ser envasada, esa agua muy importante, tiene que ser envasada a pie de manantial, o sea, no puedo transportarla, digamos, 1000 kilómetros y después decir agua mineral, eso no está permitido. Tiene que ser agua de un solo manantial también, o sea, no se puede tampoco mezclar, por lo menos en Alemania, mezclar muchas aguas, y garantizada por el Código Alimentario. O sea que tenemos parámetros que tienen que ser cumplidos que están puestos en el Código Alimentario. En Argentina es exactamente igual, donde entonces yo puedo decir, por eso esto y esto y esto es un agua mineral, y en la etiqueta de la botella tiene que también haber datos que son obligatorios. O sea, de dónde se sacó el agua, los minerales, bueno, como te digo, eso está reglamentado tanto en Alemania como en Argentina, ahí no hay diferencias. Después tenemos lo que se llaman aguas curativas o medicinales. Ese es el origen, digamos, un poco, a ver, de por qué embotellamos el agua mineral. Aguas curativas tienen una reglamentación muy estricta. En Alemania tenemos solo más o menos 20 de estas aguas curativas o medicinales, y como el nombre ya lo dice, aguas medicinales, son medicamentos. O sea que en la etiqueta de esa botella no va a estar solamente, bueno, cuántos minerales tienes, sino que va a estar como un medicamento. Va a decir cuánto puedo tomar por día, lo que me va a pasar si tomo demasiado, ¿no? O sea, todo lo que sea los pros y los contras, como un medicamento. Estas aguas son ricas en minerales, o sea que a mí me encantan estas aguas, por ejemplo, para cocinar, porque le dan a la comida un gusto, claro, mucho más sabroso, digamos, a que si tomamos tal vez agua de grifo. Eso, digamos, aparte, como para dar un ejemplo. Después tenemos aguas, lo que llamamos aguas naturales, que también son aguas minerales, pero la reglamentación es un poco, no es tan estricta. Pero eso va a decir en la etiqueta, digamos, en la diferencia de estos tipos. O sea, con estos tres más o menos tenemos las aguas realmente naturales que no se pueden modificar. Y luego, digamos, para tomar a todas, ponemos el agua de red, digamos, también, o las aguas que están, digamos, purificadas. Yo noto en los últimos años que hay, bueno, para decirlo extremo, que hay como una guerra entre las purificadoras de agua y las aguas minerales. Como que las aguas minerales, o sea, las empresas estas que embotellan dicen, ya, mi agua es la mejor y la más natural. Y los otros dicen, sí, pero nosotros la tenemos, bueno, siempre. Yo creo que a ver, que no está bien, digamos, ya pelearse por el mismo producto. Yo siempre estoy diciendo, cada producto tiene su eh, perfecto punto de vista. Lo importante es saber para qué la quiero. Y, por ejemplo, si estoy utilizando en mi cocina, si quiero, por ejemplo, hacer un té, entonces tomaré una agua purificada, y eso lo tengo en mi restaurante, una agua purificada, porque quiero garantizar que el té que yo hago o el café esté siempre con el mismo gusto, ¿no? Y entonces, pues, como son las máquinas aquí, todo yo la puedo directamente poner en esta purificadora, digamos, antes de la máquina de café, y entonces me va a garantizar que siempre tenga el mismo gusto. Pero si yo le quiero dar al cliente tal vez una vivencia diferente, digamos, con diferentes sabores de aguas, y que pruebe las comidas o los vinos con diferentes sabores, ya le presentaré aguas minerales. Pero no por eso quiero decir que un tipo de agua sea mejor o peor que otro. Lo importante, lo repito siempre, es qué quiero hoy de agua. Y entonces elegiré
el tipo de agua que corresponde a ese momento, digamos, ni más ni menos. Y todavía no estamos hablando de agua ni de riego, ni agua de para la industria, ni no, que eso ya también es otro tema ya, que le importa menos a un sommelier, pero claro, lo tenemos en cuenta. Lo que es muy lindo, bueno, que lo has dicho, es cuando tenemos eventos, por ejemplo, en este Guinness, en ese récord de Guinness, em, lo que queremos es, o en cualquier evento, no solamente en esto, o sea, yo estoy mucho en la televisión, digamos, presentando el tema agua, que si bien, claro, yo vivo por agua minerales, pero quiero presentar las diferentes facetas que tiene un agua. Y entonces este tipo de eventos nos ayuda a dar, y eso es para todos, no importa en qué mundo, en qué país estemos en el mundo, es para darle, a ver, la importancia necesaria que tiene que tener el agua el día de hoy. Y no solamente desde ese punto de vista ya para la gastronomía y desde el punto de vista, digamos, tan alto como diciendo, ay, eso es muy exclusivo. Bueno, es una forma de entrada al tema. Yo, por ejemplo, tengo en mi carta de aguas un agua que cuesta 10.000 euros, una botella de 750 milímetros, 10.000 euros cuesta agua. Esta agua todavía no la ha querido comprar nadie, así que la tengo ahí. Em, pero realmente a mí no me importa que se venda esa agua, ¿no? Lo que yo quiero es que tal vez con esta idea, 10.000 euros un agua, estamos locos. Sí, estamos locos. Y entonces, a ver, explicar por qué un agua puede costar tanto dinero y tratar de ver, digamos, el sistema en general o el sistema global. ¿Qué pasa, digamos, con estas diferencias así de aguas? Un punto también muy importante que solamente lo saco así en una frase porque lo he puesto, tengo un handout para ustedes donde están muchos más, digamos, los temas que estoy tratando ahora, mucho más específicos, es porque el agua es bueno, lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Quién no conoce agua? Pero si nos ponemos a hablar específicamente, nos damos cuenta que el agua es un producto o es una molécula totalmente, por el día de hoy, todavía no se conocen todos los aspectos del agua. Y eso es lo que hace para mí el agua tan interesante, ¿no? Porque es algo tan banal, pero ¿quién no conoce agua, no? Y cuando nos ponemos a ver un poquito más en cuanto a la química del agua, es impresionante. Les hago solamente una palabra, porque tal vez ustedes ya lo conozcan, la anomalía del agua. Es un tema tan totalmente, digamos, lindo de poder leerlo, de poder investigarlo, porque si bien, bueno, el agua es tan común, pero no tan común, no, todavía no lo conocemos todo. Por último, para que también estoy viendo la hora de poder dar un poco de tiempo para preguntas si quieren. Yo en mi restaurante, en esa carta de aguas que tengo, la tengo dividida así en varias partes y en la primera parte explico un poco lo que es agua, o sea, estos diferentes tipos de agua, o sea, agua mineral, agua natural, agua de manantial, agua de red, ¿no? Para que primero podamos dividirlo, pero este es un punto. El otro punto es que yo divido a mis clientes en tipos de personas que pasan con un sistema de agua o con un producto de agua diferente. Yo divido a estas personas también en 5. Les doy solamente aquí para que lo vean. Pero lo ponemos así, es como una rueda, digamos, ¿no? Que ahí está, bueno, en alemán, pero yo les he traducido, se los voy a dar en castellano. Están puestos los diferentes tipos de personas que hay y que van a corresponder a un agua en particular. Por ejemplo, si yo sé que, ¿no? Charlando siempre con el cliente, él me cuenta, ay, hoy es viernes, venimos al restaurante a descansar y a pasar una noche tranquila. Entonces yo sé que él está más desde el punto de vista de relajación, digamos, ¿no? O sea, viene a relajarse. O sea que ahí le voy a recomendar, por ejemplo, un agua que sea muy baja en cuanto a la mineralización, ¿no? Para que el punto principal no sea el agua, no sea lo que él sienta, digamos, en su aparato, sino realmente de que pueda seguir relajándose. Pero si viene otro que vino en bicicleta, pues yo tengo un jardín, digamos, bastante grande donde se cuentan también hay mesa, y viene uno en bicicleta, ¿no? Que ya se le cae la lengua de todo lo que ha transportado, ya a ese le tengo que dar un agua que tenga un montón de minerales, porque esa persona está agotada y su cuerpo necesita ahora tomar algo. O sea que entonces ahí tenemos
otro punto, digamos. Si yo de pronto veo también a uno que pasa, ¿no? Que viene con su laptop y que viene, ¿no? Ya con la cabeza trabajando, o sea que el punto es concentración. Entonces a ese le daré, y para tal vez hacerlo más específico, a ese le daré un agua que tenga un alto grado de magnesio, por ejemplo. Magnesio está para la concentración muy buena, o por ejemplo, para el que hace mucho ejercicio, me fijo que tenga sodio, que tenga también magnesio. ¿No? De acuerdo a los minerales que haya en esa agua, se los recomiendo, digamos, a la gente que pasa. Por eso yo es como siempre digo, cuando tengo un cliente en el restaurante, tengo rayos X. Entonces, si el cliente supiera que yo estoy sacándole con los rayos X a ver qué tipo de persona es, con un poco de charla, ¿no? Entonces, le dedico o le voy a recomendar un tipo de agua que sea, digamos, para esa persona correcta. Y bueno, lo que yo también hago, que me encanta la cocina, es que yo también cocino, digamos, en el restaurante también estoy en la cocina y me encantan las aguas de Eslovenia, de Croacia. Esas aguas tienen un montón de sal, digamos, pero claro, de una forma tan suave que al calentar o al cocinar verduras en esas aguas, bueno, el gusto es completamente diferente a que si yo tomo agua de red y le pongo solamente, bueno, un poco de sal, así, ¿no? Es diferente, realmente el espíritu que me da esta agua a través también de los alimentos es increíble. O, por ejemplo, voy a hacer tengo una comida o un postre tal vez un poco salado, entonces la voy a combinar tal vez con un agua que sea un poco más dulce, digamos, ¿no? O al revés, si tengo una comida, digamos, un poco más dulce, lo puedo combinar con un agua que tenga mucho más, en cuanto al gusto, digamos, más salado. O sea que tenemos, como yo siempre digo, una plaza de juegos increíble, ¿no? Ahí podemos hacer un montón de cosas. Bueno, yo creo que he hablado mucho ahora, sin la posibilidad de decir nada. Si tienen preguntas, que puedo hablar todavía 5 meses, pero bueno, para saber un poco qué es lo que quieren ustedes. Ah, muchas gracias, Sole. Sabemos todo el conocimiento que tenés y por eso llamamos al curso Introducción a Sommelier del Agua, porque en una hora podés darnos, yo creo que menos del 1% de lo que sabés. Te vamos a dar unos minutos de descanso y ya que hablaste de Eslovenia, le aclaro al público que esto no estaba preacordado, vamos a invitar a decirnos unas palabras a Marco Gajic, que está acá presente. Marco es el presidente y fundador, como lo dije en el comienzo, del Bled Water Forum, que es el foro del agua de Bled en Eslovenia, uno de los lugares de mayor prestigio del universo del agua y del agua mineral de manantial específicamente. Y Marco es además el presidente de la Asociación Europea de Sommelier de Agua. Marco, are you still there? Yes, of course, I'm following. Ok. Y yo, Marco, por supuesto, no habla español, así que yo voy a ayudar a traducir el saludo que él tenga para nosotros. Si alguno tiene alguna pregunta específica para Marco, me lo hace saber. Hello, Marco. Thank you very much for joining us in this webinar. We are very, very happy to have you here with us. And first of all, we would like to know what do you think about the opportunity of Spanish-spoken markets to the growth of mineral water or spring water. Thank you so much, dear Gonzalo, for inviting us. On behalf of entire Bled Water Forum, I would like to say hi to all of you. I'm very happy that I'm here today with you, and thank you so much, Soledad, for this amazing conversation. I have no idea about Espanol language, but I could understand a lot of words, and you have a good energy. So thank you so much. Bueno, Marco nos saluda a todos y felicita a Soledad por la buena exposición que hizo y por la buena energía que le pone a lo que hace. Él no habla español, pero por supuesto está encantado de estar con nosotros y compartir este momento. Marco, have you tried some spring water brands in Bled in June? Do you have any idea, any concept to remark regarding our own waters here from Patagonia, from the south?
From my point of view, there is so many opportunities, especially now when we are talking about drinking water and distributions, innovations, support on this side of hospitality program, and also on the other side when we are talking about the general education about, let's say, the whole planet. Ok. Bueno, Marco cree que hay una gran oportunidad para nuestras aguas, para desarrollar todo lo que tiene que ver con el conocimiento en la industria de la hospitalidad, el turismo, el ocio. Así que cree que de acá en más vamos a tener mucho para hacer. Acá estoy viendo las preguntas que están poniendo en el chat. Una ya se la acabo de hacer, que tiene que Sí, ver qué aquí piensa antes de pasar le quiero del agua mostrar, bueno, argentina. esta agua es también de la región de donde él viene. Yes. Y me encanta porque tiene, a ver, no sé si lo podré mostrar, pero tiene corazones no sé si lo puedo mostrar, corazones. tapa. Yes, aquí 3 hearts. exactamente. Sí. O sea que es como, son emociones. Uno compra agua por emociones y ahí voy a la pregunta que ha hecho, porque uno ha preguntado 10.000 euros. Ya, son las emociones por las que voy a pagar. Entonces, por supuesto que, bueno, 10.000 ya es un poco exagerado, pero es lo que nosotros vendemos, sobre todo en un restaurante, vendemos emociones. Y si yo tengo un agua que ya me da corazones, es otra cosa que si tengo un agua, bueno, ¿no? Embotellada y ya está, ¿no? Eso es un poco así el punto de vista, como para ver, en ese caso, el agua de 10.000 euros es porque un americano se fue al Polo Norte en una excursión y bueno, le encantó la región, se quedó enamorado de la región y le quería llevar de regalo algo a su mujer. Entonces compró un bloque de hielo del Polo Norte, lo hizo derretir y lo hizo embotellar. Y solamente se han embotellado 13.000 botellas de esa agua. Y bueno, y por eso cuestan ese dinero. Si uno los quiere pagar o no, no sé, pero creo que la mujer estuvo muy contenta. Okay, Marco, Nice. one of the attendees has asked Sole about how a simple bottle of water can cost 10,000 euros. So Soledad Yes, explained that when you sell water, you are selling emotions. That's all. This was the explanation from her. That's true. That's why we set new standards, and that's why we are changing the water industry globally, because there is a lot of good water and there is a lot of bad water. There is a lot of good producers and a lot of bad producers. And the general consumer cannot recognize what is good and what is not. So that's why we develop new standards, and we are implementing those standards into European market, Asian market, and also now in collaboration with Gonzalo. By the way, we established a great partnership with Gonzalo since 3 years now, and we are transferring all our knowledge, standards, innovations, technology innovations, those distributions opportunity to Gonzalo, and this is gonna be a huge opportunity for everybody which are part of this conversation here today, and also for your colleagues. Lo que dice Marco es que para contribuir con los consumidores, para que sepan distinguir entre un agua buena y una mala, en base a que también él considera que hay productores buenos y productores malos, es que establecieron nuevos estándares de calidad y clasificación de las aguas minerales a nivel mundial, y que bueno, que él tiene una colaboración con Argentina, en este caso con nosotros, con la Cámara Argentina del Agua, para ayudar a diseminar este nuevo conocimiento que hay sobre el agua. Well, thank you very much, Marco. We hope to see you soon in following this webinar as well, and in person in Argentina. Maybe you are coming in March, April next year. So we expect to be able to chat to you, to talk to you in the coming month to come. Okay. Thank you very much, Thank you and so we are much. going to continue with the webinar. Thank you. Thank you so much.
and I would like to say hi to all of you. Muchas Bye gracias y bye. nos manda un saludo a todos nosotros. Ahora retomamos entonces con Sole. Y Si acá estoy tenés leyendo una... exactamente las preguntas, Bueno, las lees vos claro, directamente. exactamente. Perfecto. Claro, alguien pregunta sobre, a ver, las aguas minerales en Argentina. Bueno, a ver, recalco. No es que haya aguas malas, es lo que hacemos de esa agua. Eso es lo malo. Pero el agua en sí, no hay aguas malas. Cada agua tiene su espíritu, tiene su historia y quiere darte algo. Es lo que nosotros como personas, ¿qué hacemos de esa agua? Ese es el punto que entonces también, digamos, lo acaba de aclarar también él. Eso es lo que tenemos que tener enfocado. Ok, ¿qué hacemos con el agua? Por eso si alguien me pregunta de aguas de Argentina, ya, me parecen fantásticas, aparte porque cuentan la geografía de su país, cuenta una historia. Lo que sí tengo que poner esa agua en su lugar correcto. Y recalco de nuevo, si estoy con el ciclista que me acaba de venir y está muerto de sed y le doy un agua de Argentina que sea muy baja, con muy baja mineralización, digamos, a largo rato no va a estar contento esta persona porque el cuerpo necesita minerales, pero no quiere decir que el agua estuvo mala, es que yo no supe darle el agua correcta. O sea, ese es el foco que tenemos que tener. La situación, o sea, si alguien me pregunta ya, ¿cuál es la mejor agua? Ya, que me tenés que decir para qué quieres esa agua y te puedo entonces contestar. Y la combinación que es, por supuesto, excelente, es que en Argentina hay muchos vinos, son en cuanto al gusto, digamos, claro, muy fuertes para el gusto europeo o para el gusto alemán. Entonces, estos vinos con ese gusto, digamos, tan fuerte, estas aguas de baja mineralización, que es un poco lo que hay, sobre todo en Argentina, van perfectas. O sea, la combinación es perfecta. Si yo tomo un vino muy fuerte en cuanto digamos, al sabor, y si le doy un agua que tenga, no sé, 2000 miligramos de minerales por litro, es mucho. Voy a romper el vino, lo voy a bajar la calidad. Por eso siempre hay que tener en cuenta un poco eso, ¿no? O sea, que cuándo necesito esa agua, para qué la quiero, y como ha dicho él ahora en cuanto que hay, que vamos a hacer un poco esa calificación, digamos, de aguas, es porque, claro, quiero saber si quiero el agua para un restaurante, lo voy a ver completamente desde otro punto de vista, que si el agua la quiero tal vez para tomar el mate, ¿no? Tan banal como es, pero tengo que tener en cuenta eso. A ver, ¿cómo el proceso para catar vinos? ¿Cuáles son los procesos para catar el agua? En principio, catación es igual para todos. No importa lo que yo cate, si cato té, agua, vino, es todo mi sistema, digamos, en cuanto a la lengua, en cuanto a todo, digamos, gustativo que tenga. Digamos, lo particular es que la gente que se dedica a sommelier tiene mucho más papilas que una gente normal, digamos. Pero eso es en cada profesión normal, que uno tenga su pasión por un grupo, por un tema, y entonces nosotros tenemos físicamente hablando, en cuanto a fisiológicamente hablando, tenemos más papilas en este sistema. Y claro, yo puedo diferenciar 10 miligramos en dos diferentes aguas. Por ejemplo, si yo tengo un agua con magnesio y una tiene 10 miligramos más que otra, ya esa la puedo notar, cuando la tomo, te puedo decir, esta tiene más y esta tiene menos. Es claro una cuestión de práctica también. Y después, pensando un poco más, entonces la voy a combinar con las bebidas que aparte tenga, digamos, en el restaurante o en casa también, ¿no? O sea, en casa siempre tengo por lo menos 7 u 8 aguas minerales diferentes. Depende de lo que quiero hacer. Si esta mañana, bueno, pensando en este curso, estaba tan nerviosa que me tomé justamente, por eso tengo esta agua de aquí, que la mostré de los países de Eslovenia y de Croacia, porque esta tiene como, a ver si me fijo, más de 7.500 miligramos de minerales, que eso es una bomba. Pero yo sabía que como voy a estar nerviosa, que voy a transpirar, que necesito realmente mucho. Necesito estos minerales que me van a ayudar a concentrar, que me van a ayudar, digamos, claro, a hablar. Y entonces repito siempre lo mismo, es la situación que me va a decir qué agua pasa, ¿no?
Y en cuanto al embotellamiento o sea, a la botella en sí, muy importante. En Alemania, claro, está extremadamente este mercado de botellas diseñadas, digamos, para agua minerales, es extremo, ¿no? Pero claro, yo estoy en un restaurante, yo pago por una cena linda y yo quiero que también el agua esté servida en una botella que esté linda, ¿no? Y por eso tengo casi, claro, como 500 diferentes botellas, digamos, de aguas minerales, pero todas diseñadas para aguas minerales. Eso después se los doy con el handout, así un par de fotografías. He puesto algunas argentinas también y también unas alemanas para que vean también un poco, ¿no? A ver, veo aquí otras preguntas. Claro, el proceso de catar vinos es un proceso que lo he dicho más o menos, pero es muy, muy teórico, ¿no? Tenemos pasos, muy importante que no veamos ni la botella, ni digamos dónde está envasada, porque la vista nos va a dar una información que no la necesitamos, digamos, en la boca. O sea que tenemos todas nuestras cataciones, al principio van a ser sin poder ver el producto, solamente lo vamos a sentir, digamos, ¿no? Lo hacemos también varias gente, no hablamos entre nosotros lo hacemos generalmente online, o sea, uno está sentado en Taiwán, el otro está sentado en Argentina, yo en Alemania, cada uno tiene su agua y entonces cada uno va a hacer una experiencia diferente, digamos, ¿no? Pero tenemos pasos exactamente reglamentados para que todos hablemos de lo mismo. O sea, un punto que todavía no he hablado, pero muy importante, la cristalería, digamos, en cuanto al agua, muy importante. Si tengo un vaso que es muy alto y pequeño, lo voy a sentir diferente a que si tomo un vaso que es mucho más grande, porque si yo tomo esa agua, va a venir o al principio de la lengua o atrás de la lengua, y ahí tengo otras papilas que lo van a tomar diferente, digamos, ¿no? Por eso también eso es importante, que todos tengamos la misma estructura, los mismos vasos, la misma agua y, muy importante, la misma temperatura. Eso también es importantísimo, porque la temperatura, pues, para la catación, digamos, ¿no? Es también importante. A ver. Sole, discúlpame, Ya. preguntaron sobre cómo se establece que un agua es medicinal. Bueno, un agua medicinal, claro, es, por así decirlo, lo más difícil que hay en Alemania. Se establece primero porque tiene que tener un mínimo, digamos, de minerales, de diferentes minerales, y que tiene que estar aprobado y realmente y por médicos, digamos, aprobado, que tomando esta agua hay una mejoración, tal vez, no sé, del estómago, ¿no? De diferentes cosas. Eso tiene que estar reglamentado y aprobado por hospitales y médicos, digamos, ¿no? O sea que es todo un proceso que dura muchos años, que un agua mineral en principio, pues son todas aguas minerales, se vuelva medicinal. Pues en Alemania tenemos más o menos 500, un poco más de manantiales, y de estos solamente 20 han podido tener ese título tan estricto, ¿no? De aguas medicinales, ¿no? No hay muchas. Muchas gracias, Sole. Acá quedan dos preguntas y con esto vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, que no sé si tienen que ver exactamente con tu expertise, pero bueno, yo te las voy a transmitir y eventualmente, si no la responderemos por mail o yo mismo me ocupo desde la cámara de responderla. Una tiene que ver cómo se evitan los microplásticos en los procesos de embotellamiento, y la otra tiene que ver con el agua de lluvia. Había preguntado acá Verónica si el agua de lluvia se considera mineral. Que no. Agua de lluvia es agua de lluvia y no la consideras mineral, porque agua mineral tiene que estar tiene que tener un origen subterráneo, tiene que estar totalmente protegido de la contaminación de afuera, o sea que eso sin tratamiento, sin nada, o sea que agua de lluvia es agua de lluvia. Eso no se utiliza, tal vez se utilizará para agua de red, depende, pero hay que purificarla. Y la otra pregunta era, ¿cuál era la primera pregunta que me habías hecho? ¿Cómo se evitan los microplásticos Los en el microplásticos, sí. proceso de embotellamiento? Un tema
enorme aquí. A mediados de noviembre voy a estar en un seminario que solamente va a tratar este tema, solamente el tema de los microplásticos en embotelladoras de aguas minerales. No, digamos, no es todavía problema porque las napas de agua que se saca el agua mineral están bastante profundas. O sea que el nivel de microplástico que encontráramos todavía no se han encontrado, o sea que está bien en Alemania. El problema es después que las envasamos en botellas de plástico. O sea que le estamos poniendo estos microplásticos. Eso en un primer punto se evita bastante rápido, es no comprar esas botellas. O sea, de plástico muy, como te digo, muy blandos. Esos transmiten el microplástico, es así. Les puedo comentar luego mucho más, digamos, acerca de este tema, te lo puedo pasar también por escrito, cuando tengamos este seminario, porque se encuentran especialistas de todo el mundo a mediados de noviembre aquí en Alemania, en un balneario justamente, donde el tema va a ser nada más que este microplástico, porque sí sabemos que nos está haciendo daño, pero en 20, 30, 40 años, cuando nos enteremos que nos pasó, ya es muy tarde, ¿no? Pero es un problema en cuanto al gusto para nosotros. Yo lo gusto muy dulce. Esa agua que está en un plástico muy blando, el agua se vuelve dulce. O sea que no solamente es el problema en sí del plástico, sino también en cuanto al gustatorio. Bueno, así muy rápido la Bien. respuesta, como para decir algo por el momento. Muchas gracias, Sole. Nos había quedado una pregunta pendiente de Israel, se lo vamos a responder por email, así te podemos dejar que continúes con tus actividades. Fue Ok, muy, muy interesante esta conversación, gracias. como todas las que solemos tener con vos. Es un privilegio para nosotros como cámara y como sector del agua aquí en América Latina contar con tu experiencia y expertise. Así que lo único que tenemos para decirte es gracias, contá con nosotros para lo que necesites y acá vamos a estar atentos cada vez que tengas un tiempo de sobra para compartirnos Encantada. todo lo que tenés para decirnos. También Les mando le muchos agradecemos a corazones. Marco, muchos Sí, corazones, le agradecemos a Marco también su presencia y a ya. todos los presentes. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, los que quieran un certificado de asistencia a este seminario, nos los pueden solicitar a info@camaradelagua.org o a través de cualquiera de los canales de quienes hacemos la cámara y les vamos a compartir también este handout que preparó Sol especialmente para este seminario, que está bárbaro, así que durante el día de hoy o mañana se lo vamos a estar haciendo llegar por email. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Sole.